Hola queridos amigos, muy bienvenidos. Hoy vamos a hablar del proceso de individuación, tema también que ha sido muy requerido por todos ustedes. Por supuesto que aprovecho para agradecer todos los mensajes, los comentarios, tanto en YouTube como en Instagram. Entonces, ¿qué es el proceso de individuación? Lo primero que debemos comprender es que es un proceso, es decir, que lleva tiempo, tiempo de madurez, tiempo de manifestación. ¿Y cuándo comienza esta madurez y esta manifestación? Desde el momento en que nacemos hasta que morimos. El proceso de individuación está siempre activo. Entonces, ¿por qué hablamos del proceso de individuación como importante? ¿Cuándo realmente uno puede decir comencé un proceso de individuación? Realmente cuando entramos en crisis, cuando empezamos a hacernos preguntas sobre nuestra vida, sobre nuestro sentido de la vida, sobre nuestro quehacer en el mundo, hacia dónde voy, qué estoy haciendo aquí, cuando estamos replanteándonos nuestros afectos, nuestro trabajo, nuestro matrimonio o nuestra soledad o, nuestra vocación, es decir, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Hacia dónde realmente quiero ir? Y estas preguntas, por supuesto que pueden aparecer en cualquier momento de la vida, pero generalmente aparecen en la mitad de la vida, es decir, en la mediana edad, alrededor de los 40 o 45 años, lo que Jung llamaba la crisis de la mitad de la vida. Es cuando realmente comenzamos a hacernos preguntas profundas sobre nuestra dirección de la vida. Y a Jung le pasó. Jung comenzó a preguntarse realmente quién era y quién quería ser o hacer. Si bien él ya tenía su carrera definida, pero a los 37 años le ocurre una experiencia con unas imágenes muy fuertes que él no podía dejar de sentir y visualizar, y entró conscientemente en el proceso de individuación. A esa edad y con esta experiencia, él se da cuenta de que realmente había logrado todo lo que quería en la vida. Tenía a su esposa, sus hijos, un matrimonio feliz. También tenía una profesión que estaba yendo muy bien. Tenía su dinero, su casa. También tenía buenos amigos y su nombre y su profesión había alcanzado fama internacional. Es decir, él realmente, como ser social, había alcanzado lo que toda persona quiere: éxito. Inclusive un logro económico, no solamente por su compañera, por Emma, sino por él mismo, por el desarrollo individual de su profesión. Pero en ese momento él se da cuenta de que no se había ocupado de su alma, no se había ocupado de su interioridad, no se había ocupado de sus imágenes internas, de su personalidad más profunda, de lo que su alma quería comunicarle, de sus intereses genuinos y fundamentalmente de su subjetividad genuina. Y ahí es cuando, la psique le envía a su conciencia estas imágenes que realmente lo movilizan mucho. Y ahí empieza a ocuparse de su interioridad y a llamar a su interioridad, a convocarla, a prestarle atención. Y ahí comienza el desarrollo del libro rojo. Por supuesto que el libro rojo le vamos a dedicar un video especial, también a proceso de individuación, por supuesto, también a los sueños, también a la vida privada y personal de Jung. Hay tantos temas para desarrollar, queridos amigos, pero aquí no quiero irme del tema de la individuación. Por lo tanto, en un proceso que le duró
que duró en principio 6 años, de 1913 a 1919, un proceso intenso en donde él tuvo muchos sueños, muchas imágenes interiores, mucho darse cuenta, mucho contacto con su interioridad, que luego comenzó a plasmar y ahí comienza a darse cuenta de hacia dónde él tenía que investigar, hacia dónde él quería ir. Y él quería ir hacia su interioridad. Es decir, quería romper, y que de hecho lo logró, con una psicología demasiado estructurada, demasiado lógica, demasiado puesta, prestando atención solamente a la enfermedad o a lo que estaba errado o a, según la vista o el punto de vista social, o una clasificación de salud-enfermedad. Y en realidad, él lo que primero se da cuenta es de su propia naturaleza. Él es un ser intuitivo, estaba apoyado en sus procesos no solamente de imagen, del color y de la plasmación, sino de las enseñanzas de su psique, en sus propias intuiciones. La intuición para Jung es una función de conocimiento más. Empezó a darle valor a estas intuiciones, a estas palabras, a estas imágenes, a estas enseñanzas y comienza a volcarnos las obras. Pero lo primero que hizo fue darse cuenta de quién era él. Es decir, él es un ser intuitivo con un gran caudal de razonamiento racional, pero también se da cuenta que tenía que conectar con sus emociones y los mensajes que sus emociones, no solamente las imágenes que había en las emociones, sino los mensajes ocultos en las emociones, aquellas sensaciones y situaciones que debía integrar en su psique. Pero que no solamente era eso, sino también había sensaciones físicas y, por supuesto, un bagaje y un caudal de información que le dan sus 5 sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, lo táctil. Eso también debía integrarlo. Y, por supuesto, amalgamar estas 4 elementos, la sensopercepción, la intuición, la razón y la emoción en una naturaleza propia que unifique estas 4 funciones psicológicas en un todo y que pudiera ir utilizando estos elementos para un autodescubrimiento, un autoconocimiento, un amalgamar su vida interior para poder llevarla al mundo, sin dejarse influir por los mandatos y por las creencias sociales, pero no cortar el vínculo con lo social, con las amistades, con los afectos, con su familia, con la psicología, con su profesión, sino aportar algo nuevo y a la vez escucharse y conocerse sin rechazar sus emociones, sus imágenes y su interioridad rechazar con prejuicios, sino darle lugar, darle valor y hacer un todo unificado. En este trabajo es el proceso de individuación. Ustedes se darán cuenta, donde también están incluidos los sueños, que es un trabajo para toda la vida. Lo que pasa que más o menos en la mediana edad nos damos cuenta plenamente y empezamos a prestarle atención a nuestras preguntas, a nuestro deseo y a nuestra interioridad. Pero en realidad ese proceso fue acaeciendo siempre a lo largo de toda la vida. Lo que sucede que en la crisis de la mediana edad podemos prestar atención a nuestra interioridad, a nuestra individualidad. ¿Por qué? Porque en los primeros años de nuestra vida y nuestra atención está enfocada hacia los logros sociales, hacia, conseguir un trabajo, terminar una carrera, estudiar algo, o, ocuparme de la materialidad, de dónde voy a vivir, o cómo cubrirme del frío, o el alimento que llega a mi mesa, o también los vínculos sociales. Esto nunca nos deja de preocupar, pero en la crisis de la mediana edad
le agregamos, le sumamos nuestra vida interior, inclusive la pregunta por Dios. Pero esto lo vamos a dejar para otro video. Muchísimas gracias por su atención, gracias por los likes, gracias por los mensajes de cariño, los leo, les mando un abrazo enorme, suscríbete si ya no lo has hecho y nos vemos en próximos videos. Gracias.